de nuestra confesión de fe, Confesión Bautista de Fe de 1689. Este es el mensaje número 40. Mensaje número 40. Y vamos en el capítulo 11, apenas vamos a comenzar hoy el capítulo 11. Recuerden que son 32 capítulos. Es decir, nos vamos a pasar de 100 mensajes. No hay problema, hermanos, vamos a ir pacientemente. Terminábamos hace 8 días el tema del llamamiento, el llamamiento eficaz, y les decía que a partir del capítulo 10 hasta el 18 vamos a mirar lo que se conoce como el Ordo Salutis, o el orden de la salvación, que es muy importante, hermanos, que lo tengamos claro. Si tal vez no puede cajar como algo cronológico, por lo menos tener la idea de que sí puede ser algo lógico, porque hay doctrinas, hermano, que como las estamos viendo prácticamente son como las dos caras de la misma moneda, y es muy difícil ver cuál va primero. Habíamos dicho como es esa parte de la regeneración y el llamamiento eficaz, ¿verdad? O por la otra parte de la conversión, que la conversión tiene dos caras, decíamos, la fe y el arrepentimiento. No sabemos qué es primero, pero se requiere de las dos. Pero hay un orden lógico que hay que darle, obviamente, y la confesión pues lo ha tratado de poner allí en ese orden. Una vez terminamos el llamamiento, hermanos, el Señor llama, y ese llamamiento, veíamos que hay dos tipos de llamamiento: un llamamiento general a todas las personas, se le predica el evangelio a todas las personas, pero hay un llamamiento especial, que es el llamamiento eficaz, donde Dios en ese llamamiento prácticamente regenera al que llama, y que decíamos que prácticamente es una moneda con dos caras. Cuando Dios llama a una persona efectivamente para la salvación, allí la está regenerando, le está dando el nuevo nacimiento. Y después de eso, en el orden lógico que podemos llevar, seguiría la doctrina de la justificación. Obviamente ahí está, en esa parte podemos ver la conversión, pero estamos mirando, obviamente, porque esto se va a tratar más adelante, lo que es la fe y el arrepentimiento. Pero ahorita vamos a entrar en la doctrina de la justificación, porque el Señor al que llama eficazmente lo regenera, a Él lo justifica. Y vamos a tratar de ver esto. Este capítulo 11 tiene 6 párrafos. Hoy vamos a ver el párrafo número 1. Es decir, si le quedan inquietudes sobre esta doctrina de la justificación, todavía tenemos material para tratar. Así que, si puedo contestar alguna pregunta lo haré, pero vamos a entrarnos en esta primera parte. A manera de introducción quiero decir que hay una pregunta, la pregunta que yo enviaba, ¿no? ¿Cómo es declarado justo y aceptado ante un Dios santo un depravado pecador? ¿Cómo a nosotros ser depravados? Y por eso otra vez la doctrina de la depravación total es muy importante. Al entender que somos depravados, totalmente pecadores, y luego llegar a la comprensión de Dios, que ser un Dios tan santo, tan puro, ¿cómo puede haber esa reconciliación? Es imposible. Pero entonces, en la doctrina de la justificación vamos a poder ver esto. ¿Cómo puede un Dios santo reconciliarse con un hombre pecador? O la pregunta que nos hacíamos: ¿cómo Dios puede justificar al impío? No hay manera. De hecho, voy a comenzar por acá leyendo Proverbios 17:15 y al final voy a contestar, pero por ahora quiero que entremos por ahí, ya que Proverbios 17:15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominables a Jehová. Es decir, y hay otro, en Proverbios 24 dice algo similar. La idea aquí es la siguiente. Mismo Dios dice: el que justifica al impío. Es decir, nosotros no podemos justificar al impío. El impío, el pecador, es pecador y es impío, y no podemos declarar que él es justo porque es una abominación. Por el otro lado, el que condena al justo. Si una persona no cometió ese pecado y le estamos imputando ese pecado, entonces ¿cómo? Dice que esto es una abominación delante del Señor.
Voy a dejar eso allí porque más adelante vamos a mirar un pasaje que pareciera que contradijera esto. Pero párrafo número 1, el título sería Entendiendo la justificación. Entendiendo la justificación sería el título para este párrafo número 1. Usted tiene ahí la... ¿sí o no? Colaboren aquí para John. Es muy importante que usted tenga la confesión de fe allí, el capítulo número 10, estamos, párrafo número 1. Y como... Perdón, 11. Capítulo 11. Párrafo número 1 de la justificación, entendiendo la justificación. Muy importante que usted tenga allí. Si no lo tiene, ya le dije, descárguelo en su celular para que la pueda estudiar. Aquí está la definición, hermanos. Párrafo número 1, el título sería Entendiendo la justificación, que es lo que vamos a tratar de ver esta mañana. Dice así este párrafo que tiene 4 secciones. A quienes Dios eficazmente también justifica gratuitamente. A quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y a su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, es don de Dios. En lo que hemos leído ahí así, generalmente yo puedo ver algo allí, hermanos, y es que esta confesión de fe, los redactores de esta confesión, son bautistas reformados, los puritanos del siglo XVII, ellos claramente lo tenían, que la justificación es una obra única y exclusivamente de la gracia de Dios y no hay absolutamente nada en la persona. Pero muchos dicen, no, pero ahí está la fe, mi fe. Pues vamos a mirar. La primera sesión, y me gusta ir así mirando las sesiones para tener un mayor entendimiento. La primera sesión, hermanos, le podemos poner el título de Al que Dios llama eficazmente justifica gratuitamente. Al que Dios llama eficazmente, ese eficazmente es decir, llamado que el Señor hace, pero que lo regenera. Porque si no es regenerado, puede conocer la doctrina de la gracia al derecho y al revés. Puede ser el mejor teólogo de los teólogos, pero si no ha sido regenerado, no tiene la justificación gratuita. Por eso es muy importante, hermanos, meditar en estos temas. La primera sesión entonces nos dice, a quienes Dios llama eficazmente, porque lo conecta con el capítulo anterior del llamamiento eficaz. Entonces dice, bueno, a esos que Dios llama eficazmente también justifica gratuitamente. Y ahora vamos a ver eso, qué es la justificación. Por eso le digo, tengo por lo menos 6 párrafos acá. En esa primera sesión, hermanos, entonces podemos ver que la justificación gratuita es el resultado del llamamiento eficaz. En otras palabras, esa justificación que tenemos gratuita es el resultado de un llamamiento eficaz. En otras palabras, si el Señor no llama a una persona eficazmente, no la va a justificar. Por eso yo decía, muchas personas vienen a la iglesia por un llamado general, y lo que están haciendo la mayoría de los pastores hoy día para que la iglesia le crezca es darle lo que ellos quieren, que es todo lo material. Porque nadie va a querer las cosas espirituales a menos que el Señor lo llame eficazmente con una regeneración. Ninguno de los que estamos aquí quisiera orar o quisiera leer la palabra o quisiera estudiar o ahondar o venir al culto o santificarse cada vez más si el Señor no lo hubiera regenerado, es decir, no lo hubiera llamado con eficacia. Por eso hay muchas personas dentro de las iglesias
que su deleite no es leer la Biblia, no es orar, no le interesa, pero sí le interesa ese celular con todo lo que allí le dan. Le interesa todo lo que sea material, porque para eso está listo, pero espiritualmente no está listo, no tiene ninguna motivación, no lo puede hacer. A mucho menos entonces se va a someter a la bendita palabra de Dios, a obedecer al Señor. Esta justificación entonces es gratuita. En Romanos 3:24, y traigo a colación los textos de la confesión, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahora viene el medio, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, sin Cristo no hay justificación. En Romanos 8:30, que ya lo conocemos, dice: y a los que antes predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, el llamamiento que Dios le hace a las personas eficazmente lo tiene que llevar a una justificación para poderlo llevar a la glorificación. No hay tal que alguien diga que ha sido justificado sin una regeneración. Por eso, hermanos, si temblemos, si tú dices que eres justificado, que estás seguro del perdón de los pecados, que cree que Cristo lo limpió, cuando en tu vida no hay anhelo por ese ser que lo limpió, no hay un deseo de santificarse, no hay un deseo de querer ser como Cristo, tiemble, porque usted no es justificado nada. Usted tiene una idea de justificación en su mente, pero no en su corazón. No hay justificación sin regeneración, es decir, sin un llamamiento eficaz. No lo hay. La segunda sección de la confesión nos habla de que la justificación no es infusión de justicia o santidad. Y esto hay que aclararlo. Gracias a Dios, el miércoles pasado yo predicaba esto, así que bueno, muchos no vinieron y muchos no han visto el mensaje todavía. Entonces le va a tocar ir a verlo, porque hablábamos de Romanos 7, 14 al 25, la lucha que tuvo el apóstol Pablo con el pecado, y decíamos por qué esa lucha, que no era de un impío, que no era de un inconverso, ni tampoco que era de una persona inmadura, sino que llegamos a la conclusión que precisamente era de una persona madura, porque solo el que es maduro tiene esa lucha con el pecado. Porque, hermanos, llegamos a la conclusión los 2 miércoles pasados que la religión de hoy día nos vende esta idea: mientras más usted conoce a Dios, mientras más usted conoce la santidad de Dios, mientras más usted está cerca de Dios, usted es más santo. Esa idea no la vendieron, y nos la llegamos a creer al punto que hoy día los pastores se creen intocables. Pero la Biblia nos presenta todo lo contrario. Mientras más yo conozco a Dios y mientras más conozco su santidad, más me conozco a mí mismo y me veo más pecador y más depravado y más dependiente de Dios, que lo único que tengo que hacer es gritar como los profetas: ¡ay de mí! ¡Ay de mí, Señor! Porque estoy cerca de un Dios santo. ¿Acaso Juan en la isla de Patmos no cayó al suelo cuando la manifestación de la gloria de Dios le llegó? Moisés, cuando él dice: Señor, muéstrame tu gloria, el Señor le dice: te la voy a mostrar, pero te voy a meter en la peña, en una hendidura, porque no aguantas mi presencia. ¿Qué nos creemos nosotros? Entonces, ¿quién es el más necesitado, hermanos? El que más conoce a Dios, el que más está conociendo a Dios, el que más se acerca a Dios. Ese es el que mayormente necesitado se va a ver de Dios. Ya algunos están diciendo ahí en su pensamiento: ah, claro, ahora entiendo por qué yo como que no necesito mucho a Dios, no lo conozco. Sección 2. La justificación no es infusión de justicia o santidad. Mira lo que dice: a quienes Dios llama eficazmente también justifica gratuitamente. Ojo, no infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas.
no infundiéndoles justicia y rectitud. Y el miércoles decíamos eso, la justificación no hace justa a la persona, la declara justa. Y la razón acá, dice la confesión, sino perdonándole sus pecados. La palabra perdonar implica quitar, implica llevar, remover la culpa. Así que cuando el Señor me perdonó a mí, Él removió la culpa que viene de Adán y la culpa por mi propio pecado. Fue quitada la culpa, es decir, el Señor me ve ahora en la justificación como que yo nunca pequé, porque la culpa fue quitada, pero por el sacrificio de Cristo. Y luego dice, y considerando y aceptando sus personas como justas. El Señor nos considera como justos, no que nos hace justos. Hay una gran diferencia, y eso lo quiero que lo miremos precisamente porque aquí está la gran diferencia, y ahora lo vemos con la Iglesia Católica, ¿no? En esta parte de esta justificación tenemos el ejemplo del Antiguo Testamento, obviamente que es el mismo en el Nuevo. Y lo vamos a mirar en Romanos 4, aunque la confesión dice, versículo 5, yo leo desde el primero. Romanos 4:1. ¿Cómo fue justificado Abraham y cómo somos justificados nosotros? Y cómo vamos a ver que esa culpa es quitada y hay una declaración de justicia, más no una infusión de justicia. ¿Entiende la palabra infusión, no? Es decir, que a mí me hace justo. O sea, es que hay algo, hermanos, y lamentablemente, pues sí, yo lo vine a entender un poquito tarde, pero no importa, pero lo entendí gracias a Dios. Es que cuando Dios nos salva, hermanos, no es que el Señor, porque tenemos me dio un nuevo corazón, me dio una nueva naturaleza. Pensamos como que si Dios hubiera cogido algo de Él y nos lo hubiera puesto dentro. Lo que el Señor hizo con nosotros fue que cambió delante de Él una condición hacia mi vida. Es decir, ontológicamente en el ser no ha pasado nada. Mucha gente no entiende eso. Estoy hablando de la justificación, ¿no? Una cosa es la santificación y ese es otro punto que lo veremos después. Pero en la justificación, hermano, ¿qué le pasó al hombre? Nada. Es una declaración de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Ahora mire lo que dice Romanos, para ir entendiéndolo, 4, 1 al 8. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Entiendes? Acá según la carne, según su esfuerzo o en lo natural. Aquí abajo. En la obra ¿qué halló él según su propia obra, según su propia carne? Luego dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, ahí está, la carne sería aquí las obras, o la conducta de Abraham, o el comportamiento de Abraham. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, y esto es bueno de la justificación, cuando las personas creen que la justificación está en que ellos hicieron algo, entonces va a haber gloria. Pero cuando la justificación la comprendemos que es una obra toda de Dios, ¿qué gloria va a haber? Por eso dice, si Él hizo algo en la carne, va a tener de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y aún eso no le va a servir. Versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Este es el punto. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero entonces ese creer, ¿nació en Abraham o Dios se lo dio por gracia? Y vamos a ir pensando en esa palabra. Cuando Abraham responde en fe, ¿es algo de él o Dios se lo dio por gracia? Luego sigue diciendo acá, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si Abraham hizo algo, entonces a él se le debe. Hago un paréntesis aquí, pero ese es el peligro de la teología de la prosperidad. Yo te doy a ti, Señor, y te siembro, y tú me debes a mí. Y con eso están manipulando a las personas. Y se están enriqueciendo estos pastores. Pero un día va a venir el gran Rey de Gloria
y va a arreglar todo esto. Temamos cuando el Señor venga. A ese es que tenemos que temer, hermano. Amén. Versículo 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Déjenme ese versículo ahí para más adelante. Aquí me interesa es mostrar cómo Abraham no obró. Abraham no obró, sino que creyó en Dios. Pero dice que Dios es el que justifica al impío. Proverbios dice que el que justifica al impío es abominable delante de Dios. Sin embargo, aquí Pablo dice y habla de que Dios justifica al impío. Ahora vamos a ver eso. Mas al que no obra, que es lo que estoy enfatizando, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Abraham, la fe de Abraham le fue contada por justicia. Luego dice, quiero explicar esa parte. Su fe le es contada por justicia. La palabra contada es acreditada. Le es puesta. No es que él reciba una justicia, sino que le es contada. Es decir, por la fe en Abraham, Abraham ahora, delante de Dios, Dios lo cuenta o lo ve como que es justo. Claro, esa fe en Dios, esa fe en el sacrificio que Dios iba a enviar el Mesías, el Cordero de Dios, que lo conocemos. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. El punto que estoy mostrando acá es que es de gratis, la justificación es de gratis. Dios atribuye justicia sin obras. Otra vez la palabra atribuye, no hace. Contar es una declaración, es un verlo como justo delante de Dios por algo que se le está acreditando, no porque haya algo en esa persona. Luego dice, versículo 7, diciendo, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas. Otra vez, perdonar es que se quitó el pecado, o sea, ya delante de Dios ese pecado no está. Y en el Antiguo Testamento hay muchas referencias. El pecado lo tiraré a mis espaldas, dice, el pecado lo tiraré a la profundidad del mar. Todas estas son referencias para decir de alguna manera que el perdón implica que el Señor ya no va a ver pecado en las personas, porque Cristo lo quitó en la cruz del Calvario. Bienaventurado entonces cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Esto como que da a entender más. Un pecado cubierto, es decir, Dios no lo ve. Bienaventurado al varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Eso es el Antiguo Testamento aplicado al Nuevo. Pero miren lo que dice Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos, está hablando de Cristo, tenemos redención. La palabra redención es que se pagó para un rescate. La persona fue liberada porque estaba esclavizada, en este caso esclavizada al pecado, esclavizada al mundo, a Satanás. Se pagó un rescate, el Señor pagó con su muerte, pagó el rescate a Dios para redimir al hombre. Entonces, en quien tenemos redención por su sangre, es decir, por la muerte de Cristo. ¿Qué es redención? El perdón de pecados. ¿Qué tenemos? El perdón de pecados. Hermano, una vez tenemos el perdón de pecado o el cubrimiento de ese pecado o el quitar ese pecado que venía a ser lo mismo, la persona es acreditada como justa. ¿Por qué? Porque ya no se le ve el pecado. Justificación es que Dios declara a una persona justa. Escuche, declara a una persona justa sin serlo. Declara a una persona justa sin serlo. Delante de Dios somos justos, pero realmente por declaración, no porque nos hizo justos. ¿Cuál es entonces la esencia de la justificación acá? Porque hay una disputa, hermanos, entre la Iglesia Católica, principalmente, obviamente, con nosotros, y entonces el catolicismo tiene así, ellos creen así, que la justificación hace justa o hace buena a la persona, o mejora su naturaleza. Es decir, la justificación es para mejorar su naturaleza y es una acción transformadora. Eso lo cree la Iglesia Católica. Ahora, cuando yo miro eso, hacer justa a una persona, hace buena a una persona, mejora su naturaleza o hace una acción transformadora,
y ellos hablan de la justificación. ¿Cuándo pasa eso? Cuando bautizan al niño. Porque ellos creen que por eso ellos, ¿cómo es que llaman? Sacramentos. Porque la palabra sacramento es que cuando se hace el acto hay una actividad de la gracia de Dios allí para perdonar, para purificar, para limpiar. En este caso al niño lo bautizan, el cura le echa agua y dice, allí él está siendo justificado, porque allí es que él está recibiendo de Dios una transformación para su ser. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Creemos lo siguiente, que la justificación es declarar justa a una persona, librándola de la condenación, y es una absolución como en una corte penal, es algo que es forense. Y le explico más o menos esto para que entendamos qué es la justificación. Mire, mi amado hermano, porque este ejemplo nos va a ayudar. Vamos a suponer que yo soy un juez y aquí me traen a una persona, a un asesino. Ahí está el asesino, él es asesino, ahí me lo traen, yo soy el juez. Ahora, yo tengo aquí dos cosas, o me pagan 1.000 millones de pesos, ¿verdad? Para darle a la familia, o yo no sé qué, bueno, listo. Es lo que llamo una fianza, bueno, fianza no, porque volvería. Una indemnización, exacto. Me paga 1.000 millones de pesos y con eso usted paga su deuda. O, sencillamente lo meto 25 años a la cárcel, y ya está en la cárcel allá, pero ya salió y está ahí. O sea, él está ahí, sea porque pagó, o sea porque cumplió la pena, y él está allí. Yo soy el juez ahora. Entonces yo digo, a ver, usted que mató a fulano de tal, ahora es declarado justo. Firme acá. Yo soy el juez y pongo acá mi firma y digo, usted ya no le debe nada a la justicia. ¿Por qué no le debe nada a la justicia? ¿Porque pagó con dinero o pagó con cárcel? Ahora yo pregunto, el asesino sale de ahí y se va. ¿Hubo un cambio en su ser? No. Pero delante del juez, delante de la justicia, ¿cómo está? Es inocente. Nadie lo puede culpar. Él ya es inocente. ¿Por qué? Porque la deuda fue pagada. La declaración de justicia, si lo podemos entender en estos términos, es que cuando Cristo estaba muriendo en esa cruz, estaba pagando tu deuda y mi deuda delante de Dios. Pagó la deuda de mis pecados. Él murió para pagar la deuda de mis pecados. Por lo tanto, una vez ha sido saldada esa deuda en mí, delante de Dios aparezco, su deuda ha sido cancelada. ¿Quién puede acusarte? Por eso Pablo dijo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién nos podrá acusar? Nadie. Nadie nos va a acusar, porque la deuda mía que le debía a Dios por mis pecados pasados, presentes y futuros, Él los canceló. Eso se llama justificación. Amén. Pero es una declaración. Porque Orlando siguió con los mismos pensamientos y las mismas inclinaciones al pecado. Y usted también. Distinta la santificación, hermano. Por eso, y estoy metiéndome en la justificación, y vamos a hablar todo este tipo de la justificación para que lleguemos a la santificación. Ahora estoy hablando de justificación. Cuando yo escucho esos debates por las redes sociales que la gente no entiende, yo siempre puedo llegar acá. Hay una confusión entre justificación y santificación. Estamos hablando de la justificación. Cuando la gente habla de la justificación, inmediatamente lo toma como si fuera santificación, y ahí es donde está el problema. Por eso, hermanos, la teología trata de hacer eso, trata de coger la doctrina y que la entendamos. Mire, entendiendo la doctrina de la justificación, vamos a entender la de la santificación y vamos a evitar problemas. Nosotros mismos al leer la palabra vamos a comprender mucho mejor. Entonces el catolicismo cree que la justificación es hacer justa a una persona, y lamentablemente la gran mayoría de los evangélicos también creen lo mismo. Creen que la justificación es hacer justa a una persona, pero no es hacerla, es declararla justa, es algo forense, es una declaración, porque alguien pagó la deuda de nosotros. Ahora, ¿cuáles son las partes de la justificación? Y la confesión lo dice más adelante, pero aquí quiero contestar. Son dos. Las partes de la justificación son dos. Una, el perdón de pecados, se llama la absolución de la culpa. Ya lo expliqué, el perdón de pecados, absolución de la culpa. El Señor, por la muerte de Cristo en la cruz,
nos absuelve de pecado, nos quita la culpa. Y la segunda, imputación de justicia. Aquí vemos entonces lo que es la obediencia pasiva y activa de Cristo. Hermanos, vuelvo y aclaro. Yo no había entendido esto hasta hace como 9 años apenas que lo vine a entender, que la salvación, sobre todo en la parte de la justificación, depende de dos situaciones. Yo no quiero culpar al primer seminario que hice en teología, tampoco quiero culpar a mis pastores, ni lo que yo leía, pero a mí me aprendí, no digamos que me enseñaron, más bien yo lo aprendí así para no culpar a nadie, de que yo era salvo por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y paré de contar. Que yo era salvo porque el Señor, era justificado porque el Señor había perdonado mis pecados, y ya. Pero yo tenía media verdad. Porque aquí, hermanos, las partes de la justificación son dos: obediencia pasiva de Cristo y obediencia activa de Cristo, hermanos. Sin eso no hay justificación. ¿Cuál es la obediencia pasiva? Y aquí lo hemos dicho y hay que repetirlo otra vez. El hermano ya se me está diciendo, repítalo porque no... No, tranquilo. Hermano, la obediencia pasiva de Cristo es de pasión, de sufrimiento. Jesucristo nos justificó cuando Él sufre en su cuerpo los pecados tuyos y los míos, de tal manera que Él carga ese pecado y en la cruz muere por nosotros y resucita para nuestra justificación, como dice Romanos 4:25. Murió y resucitó para nuestra justificación, es decir, cuando Cristo muere, paga la deuda de nuestros pecados, perdona nuestros pecados. Pero, ¿qué de la justicia de Dios? Es decir, ¿qué de los 10 mandamientos? Hermano, cuando Dios crea al hombre, lo hace a imagen y semejanza, y Él le da una ley en su corazón y en su mente, una ley moral que luego la muestra en los 10 mandamientos. El hombre debe cumplir esa ley moral, esos 10 mandamientos, para poder entrar a la presencia del Señor. Por eso le dejó la ley. Pero la ley, el hombre no la pudo cumplir por su depravación, por su pecado. Entonces ahí donde se promete al Mesías, cuando el Mesías viene. ¿Usted nunca se preguntó por qué Jesús no vino ya de grande? A ver, el primer Adán nació como un bebé. Yo le pongo que tenía 30 años más o menos, el primer Adán. El Señor hizo al primer Adán ya grande. ¿Por qué no hizo lo mismo con Cristo? ¿Por qué a Cristo no vino y ya listo? Está bien, viene de grande y ya. Sino que ¿por qué se profetiza un niño nos es nacido? Y la Virgen concebirá. Porque ese niño tenía que nacer bajo la ley, como dice Gálatas, y tenía que cumplir toda la ley perfectamente. ¿Por qué? ¿Porque lo necesitaba él? No. Tú lo necesitabas, yo lo necesitaba. Porque gracias al cumplimiento de la ley de Cristo se llama la justicia de Dios, y por la fe es que Él esa justicia me la imputa a mí para poder ser salvo. Es decir, yo no soy salvo solamente porque Cristo en la cruz del Calvario muere pagando la deuda de mis pecados. Yo soy salvo porque Cristo obedeció fielmente la ley de Dios, me la imputa a mí, y yo aparezco delante de Dios con un récord como que yo cumplí la ley perfectamente. Yo nunca quebranté la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo no la quebrantó y Él está dentro de mí. Amén. Me habían robado media verdad, o yo me he autorrobado media verdad. Pero esta es la justificación. Obediencia. La justificación es única y exclusivamente por la obediencia de Cristo. Solamente obediencia pasiva de sufrimiento y muerte por mis pecados, y obediencia activa donde Él obedeció tan perfectamente a la ley de Dios que luego me la imputa a mí. Ahora vamos a entender mucho mejor unos pasajes que vamos a ir avanzando. Tercera sección. Nada en la criatura, todo es de Cristo. Tercera sesión nos dice, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. La justificación no es por nada que hay en mí o por algo que haya hecho tú, que haya hecho yo, sino solamente por causa de Cristo.
Y entonces aquí vienen los versículos. 1 Corintios 1, 30, 31. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él, otra vez, este Dios viene hablando de Dios, el Padre, mas por Él, es decir, por Dios el Padre, estáis vosotros en Cristo. ¿Por qué estoy en Cristo? Por Él. Hermano, no es por mí. ¿Por qué usted viene hoy a este culto? Por Él. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. Ahora note acá: el cual nos ha sido hecho por Dios. Por Dios, el Padre, es que estamos en Cristo y Él nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero quedemos en el punto que quiero. El cual nos ha sido hecho por Dios, justificación. Es decir, tú y yo somos justificados, hemos sido hechos justificación por Dios en Cristo, nada de nosotros. Y luego dice: para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Ahora, yo no sé si usted notó algo acá y en lo que hemos venido leyendo. ¿Sabe por qué la salvación es pura gracia? ¿Y por qué solamente de Dios? Porque la gloria es solo para Dios. Amén. Es decir, la Escritura está defendiendo la gloria de Dios. Defiende la gloria de Dios. La predicación debe defender la gloria de Dios. El mensaje es para defender la gloria de Dios. Pero hoy día la gloria se la están dando al hombre. Hoy día los mismos creyentes están atribuyendo gloria. Cuando ayunan 3 horas y ya lo publican. Romanos 5, 17 al 19, aunque más adelante voy a volver a ese texto, pero leámoslo. Estamos hablando que nada en la criatura, todo es de Cristo. Romanos 5, 17 dice: pues si por la transgresión de uno, este es Adán, solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Note, muerte para uno, muerte por uno, vida por otro. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahí está la justicia. Es decir, se recibe. Note, hermano, se recibe, el creyente recibe la justicia porque no es de él, es de otro, en este caso es de Cristo. Y nosotros la recibimos, eso se llama imputación, nos es imputada o acreditada a nosotros. Justificación, acreditado, imputado a nosotros, pero no es justicia mía, es de Él. Entonces dice que la recibe. 18. Así que como por la transgresión de uno, ¿transgresión de qué? Pues de la ley. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Qué recibimos del primer Adán? Condenación por ser transgresor de la ley. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. No, ¿notó? La justicia de uno. Ese uno es Cristo. Ahora, ¿cuál es la justicia de Cristo? Que guardó la ley perfectamente, que no pecó. Cuando usted lee en la Biblia, el único que no pecó fue Cristo. Entonces entendemos, porque pecado, ¿qué es? Transgresión de la ley. Por eso aquellas personas que dicen que no necesitan la ley, yo me pregunto, ¿acaso ellos no la transgreden? Así la gente se para y diga: yo ya soy salvo, soy justificado, no necesito la ley, a mí la ley no me importa. Ahora yo pregunto, ¿quebranta la ley? ¡Claro que la quebranta! Así la rechaza y diga que no la necesita, quebranta la ley y sigue siendo pecador. Porque el pecado es transgresión de la ley. La diferencia entre nosotros y la gente que no ha sido perdonada es que ellos transgreden la ley y van al infierno. La diferencia es que tú y yo seguimos transgrediendo la ley, pero en una justificación, ya somos justificados. Porque el Señor ya nos perdonó, ya nos justificó. Esa es la gran diferencia. Pero eso es para santificación, después hablamos de eso. Déjeme, yo sigo leyendo acá. Dice 18, la última parte: de la misma manera por la justicia de uno. Me encanta este tema de la justicia, porque yo siempre pensaba que era yo el que tenía que ser justo, pero ahora entiendo que es Cristo el justo. La justicia es de Él fue el justo, Él fue el que hizo. De Él vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, eso, todos los hombres no son todos los hombres. Todos los hombres son los que estaban en Adán, pero que pasaron a Cristo. Recuerde que Romanos 5 habla de 2 cabezas federales. Todos en Adán
al infierno. Todos en Cristo, al cielo. Esa es la gran diferencia. Todos nacimos en Adán, pero todos no nacen en Cristo. Amén. Entonces todos los que nacieron en Cristo, los regenerados. Así que por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, es decir, los que están en Cristo. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, este es el primer Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, note, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué es esa obediencia de uno? Guardó la ley perfectamente. Cristo obedeció la ley perfectamente. Por la obediencia de ese uno, entonces nosotros somos ¿qué? Constituidos justos. Dice, constituidos o declarados justos, no hechos justos. Constituidos, una declaración de justicia. Ahora hay una pregunta acá que nos vamos a hacer y es, ¿cuál es la base de la justificación? Aunque esto más adelante lo vamos a tratar, pero ¿cuál es la base de la justificación? Entonces, no es algo que Dios ve en nosotros, ni que nosotros hacemos, es lo que está diciendo la confesión. Es algo que Cristo hace en nosotros y que recibimos por medio de la sola fe. Somos justificados porque Cristo pagó la deuda de nuestros pecados. Gálatas 2:16 lo cierra con broche de oro, hermanos. En la confesión creo que no está. Pero es que Gálatas 2:16, hermano. Gálatas 2:16, usted va a encontrar aquí 3 cosas negativas y va a encontrar 2 positivas. Note, sabiendo que el hombre, esta es la negativa, no es justificado por las obras de la ley. O no es justificado por guardar la ley. O no es justificado por obedecer la ley. No. Sino, de la parte positiva, por la fe de Jesucristo. ¿Cómo es que es justificado el hombre? Por la fe de Jesucristo. Ahora dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Y la negativa, y no por las obras de la ley, otra vez. Y luego dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermano, ese texto es tan claro para comprender la justificación, que no es nada del hombre. Por eso los arminianos, cuando nos muestran la predestinación, tienen un error muy grande con este verso y con toda la escritura. Pretender que Dios vio algo en el hombre y por eso lo eligió. ¿Y qué vio en el hombre? Vio que iba a creer. Vio que iba a obedecer. Entonces la salvación depende de la persona. Y entonces este texto, ¿qué hacemos con él? No, es que él vio fe. ¿Y la fe de quién? Es un don de Dios, es un regalo de Dios, como lo vamos a ver ahora en la siguiente parte. Bueno, cuarta y última sección sería la justificación es solo por la gracia de Dios, es un don de Dios, pero lo ratifica, pero hay que clarificar acá parte de este punto. Yo sé que este punto es difícil, hermano. Dice en la sección 4, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, no imputándoles. Yo tuve problemas aquí, la verdad que sí. Sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tiene no de sí mismo, es don de Dios. Dios mío. Es tanto de Dios, hermano, la justificación, que los redactores de esta confesión dijeron, a ver, cuando uno es justificado, y otra vez, no estamos hablando de la regeneración, por favor, no estamos hablando de la santificación, estamos hablando de la doctrina de la justificación. Hay que aclarar eso. En la doctrina de la justificación no hay imputación de la fe misma, porque algunos son justificados por la fe, sí. Pero como dijo el hermano Jackson, la fe la recibimos por pura gracia. Note,
La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero la recibimos por pura gracia. Aquí está hablando de imputación. No es por imputación de fe en mí mismo, de la fe misma, ni la acción de creer, es decir, se me da a mí esa acción, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, cualquier otra obediencia, no, es que es por algo. ¿Por qué esto así? Porque si Dios, y es lo que yo entiendo acá, imputada la fe o cualquier obediencia evangélica en la criatura va a decir entonces, tiene como una especie de mezcla. Y va a decir, claro, Dios me la dio, ahora sale de mí. Y es como una especie de mezcla, hermanos. Y aquí es donde yo entiendo que ellos se quieren curar para explicar que única y exclusivamente la justificación es una obra de Dios. Nada tiene que ver el hombre. Luego dice, sino imputándoles, y esto es lo que nos imputa. Note, no nos imputa fe, no nos imputa acción para creer, no nos imputa obediencia evangélica para nada. ¿Qué nos imputa entonces? Nos imputa la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen, no de sí mismo, sino que es don de Dios. La única imputación que recibimos nosotros en la justificación es la obediencia pasiva de Cristo y la obediencia activa de Cristo. Porque esa imputación es acreditada a mí como si yo lo hubiera hecho. El punto de la imputación es ese. Note, Cristo muere en la cruz, perdona mis pecados, paga la deuda de mis pecados, yo aparezco como que ya yo he sido limpio. Ahora, Cristo obedece perfectamente la ley y esa justicia me es imputada a mí. Yo aparezco con una justicia, pero esa justicia es de Cristo. Cristo perdonó la deuda de mis pecados, Cristo me dio su justicia, eso es de Él, así que no es nada mío. La confesión se cuida de decir que imputándoles fe, porque si Él nos imputa fe, entonces la fe es mía. Si me imputa obediencia, es mía. Y ahí es donde se quieren cuidar. Ahora vamos a mirar entonces los pasajes. La justificación es por la fe en la justicia de Cristo, hermanos. Filipenses 3:9. Mire, este Filipenses 3:9 fue uno de los textos que más me llamó la atención y que todavía me llama la atención. Dice Pablo, después de que todo lo tiene por basura, después de que él se creía religioso y que dice, todo eso lo tengo por basura. Luego dice en el verso 9, y ser hallado en Él. Yo quiero ser hallado en Cristo. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero yo quiero ser hallado en Cristo. Quiero encontrarme en Cristo, pero de esta manera. No teniendo mi propia justicia que es por la ley. No teniendo mi propia justicia que es por la ley. O por la obediencia a la ley. Sino la que es por la fe de Cristo. Es decir, quiero tener la justicia que es por la fe de Cristo. ¿Cuál es esa justicia? La justicia que es de Dios por la fe. Pablo dice, yo quiero tener la justicia de Dios que solo la puedo tener por la fe. No es mi justicia, es la justicia de Cristo. Ahora, ¿cuál es la justicia de Cristo? La obediencia a la ley. Hermano, tú y yo somos salvos porque obedecimos la ley perfectamente. No porque yo lo hice, sino porque me fue imputada esa obediencia a mí. Quien obedeció la ley perfectamente fue Jesucristo. Y Él esa obediencia me la imputó a mí. Porque otra vez, si yo no tuviese la obediencia de la ley perfectamente, no entraría al reino de los cielos. ¿Se da cuenta, mi hermano? Doble imputación. Ahora, la fe es un don de Dios. Por eso la fe no nos puede justificar. Ella solamente es el medio. Mucha gente dice, yo soy justificado por la fe. Sí, así lo dice la Biblia. Pero hermano, en términos teológicos ya, yo no soy justificado por la fe. Yo soy justificado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por la doble imputación. De que yo le imputé mi pecado a Él y Él me imputó su justicia. La fe es el medio para recibir la justificación que es de Cristo. Es que a veces leemos los pasajes y como no tenemos una claridad de la doctrina, por eso hermanos,
Yo le doy gracias a Dios por la doctrina otra vez. ¿Qué es la doctrina? Es poder ver qué dice la palabra de Dios en cuanto a un tema. Y cuando lo tiene uno claro, hermano, ya... Porque hay personas, vea, cuando comienzan a debatir conmigo a veces por ahí, me sacan versículos de la Biblia, así yo no trabajo. Yo no puedo por versículos. Porque un versículo, usted puede decir lo que quiera de ese versículo. Pero si usted tiene una doctrina clara, ya sabe para dónde va. Usted no puede decir que usted es justificado por la fe. Yo soy justificado por la obediencia de Cristo, pasiva y activa. Pero se requiere la fe, que ni siquiera es mía, es un don de Dios, para poder recibir la justificación. Cuando dice justificados por la fe, está diciendo que es el medio para recibir la justificación. No que porque yo tengo fe voy a ser justificado. Yo no soy justificado porque tengo fe, porque inclusive la fe me la dio. Yo soy justificado por la obra de Cristo. Amén, amén. Pasiva y activa. ¿Cuál es el método de la justificación? Creo que ya lo dije. ¿A dónde voy? A ver. El método entonces de la justificación es la imputación de doble vía entre Cristo y nosotros, por una decisión justa y soberana de la justicia de Dios. Note, una decisión justa y soberana de Dios. Es decir, somos hechos la justicia de Dios por imputación, porque se nos acredita, 2 Corintios 5:21, que es muy conocido, al que no conoció pecado, este es Cristo. Ahora, cuando usted ve que dice que no conoció pecado, ¿qué implica esto? Que Él obedeció la ley perfectamente, eso es. ¿Por qué Cristo no cometió pecado? Porque obedeció la ley perfectamente. ¿Por qué tú y yo sí somos pecadores? Porque desobedecemos la ley. Eso es tan claro. Al que no conoció pecado, o sea, obedeció la ley, por nosotros lo hizo pecado. Él fue hecho pecado por nosotros. Es decir, por nosotros Cristo aparece como desobediente de la ley. Y como Él desobedeció la ley, Cristo, por nosotros, aparece como desobediente de la ley. Por nosotros. Entonces, en ese sentido, Él cargó el pecado. No que pecó, pero cargó el pecado de nosotros. Se hizo pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Es decir, lo hizo desobediente de la ley. Y entonces, ¿qué tenía que hacer? Morir. Porque la paga del pecado es muerte. Es decir, la desobediencia de la ley es muerte. A veces me toca usar todos estos términos para que, porque muchas personas estén confundidas. La paga del pecado es muerte. La desobediencia de la ley es muerte. Así que Cristo aparece por imputación desobediente a la ley y por ende pecador. No porque Él fue pecador, hermano. Por nosotros lo hizo pecado, vuelvo y lo leo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Para que tú y yo apareciéramos como que nunca pecamos y como que nunca quebrantamos la ley. Hermano, ¿usted no se asombra con eso? Ahora, ¿cómo podemos decir entonces que hay algo de la justificación en mí? ¿Cómo puedo, que siquiera yo aporto algo, la fe o qué sé yo, qué puedo aportar yo? Nada. Todo es de Dios. Ahora, a la luz de Proverbios 17:15, la pregunta es: ¿cómo puede ser justa la justificación? ¿Cómo puede ser justa la justificación a la luz de Proverbios 17:15, que lo leíamos? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominables delante de Dios. ¿Cómo lo podemos ver con Romanos 4:5, que dice que Dios justifica al impío? Al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. Hermano, esta es una gran verdad. Proverbios 17:15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominables delante de Dios. Es decir, nosotros no podemos decir que un pecador es justo y no podemos decir que un justo es pecador, o por este caso atribuirle cierto pecado sin haberlo cometido, porque es abominación delante de Dios. Pero entonces, ¿cómo Dios sí dice que Él puede justificar al impío? Por esta razón. Bueno, antes de la razón, la Biblia declara obviamente que Dios es justo. Y entonces, cuando uno entiende esto, hermano, mire, tal vez usted no lo entiende acá, pero las decisiones de Dios son justas. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, note, Él es fiel y justo
¿Cómo es Dios? Fiel y justo. Así de que no podemos, así no entendamos esto, así no entendamos cómo se relaciona Proverbios 15, Proverbios 17:15 con Romanos 4:5, así no lo podamos congeniar nosotros. Tenemos que entender que Dios es justo. Hermano, cuando usted no entiende algo, por favor, ni le pase por su mente de que es algo de Dios, que Dios se contradice. No, nosotros somos los que estamos llevados, que no entendemos. O que hay algo injusto en Dios, o que culpamos a Dios por algo. No, hermano, porque Dios es fiel y justo. Amén. Y eso lo dice la palabra de Dios. Y con eso sería suficiente. Pero como no es suficiente, entonces hay que aclarar un poquito. El perdón entonces que Dios da al pecador es justo porque otro pagó el castigo que el pecador merece. Sería injusto no perdonar los pecados que ya fueron expiados. ¿Por qué dice que Dios justifica al impío? El impío eres tú, el impío soy yo. ¿Por qué dice que Dios justificó al impío? Porque Él mismo proveyó un sustituto, el cual pagó la deuda, tomó nuestro lugar y murió por nosotros. Y esa es la razón por la cual Dios puede justificar al impío. No hay otra manera. Somos impíos, pecadores, pero ¿por qué aparecemos justos delante de Dios? Porque Dios mismo proveyó de un sustituto. Y ese sustituto hace lo que tú y yo no podíamos hacer. Bueno, la paga del pecado es muerte, pero ahí quedábamos. Pero dice que Cristo murió pagando la deuda de nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Es decir, tú y yo somos justificados no solo por la muerte de Cristo y por la obediencia activa de Cristo, sino ahora por la resurrección de Cristo. Obviamente hace parte de la obediencia pasiva de Cristo, la resurrección, pero se requería de la resurrección para ser justificados. Ahora, que un inocente muera por un culpable es justo porque el inocente pues tomó voluntariamente el lugar del pecador. Luego también la imputación de la justicia es justa porque al morir Cristo voluntariamente, eso hace justo al pecador. Y entonces vuelvo a tomar Romanos 5, 18 al 19. Vaya ya, por favor. Así que como por la transgresión, ahora lo entendemos mejor, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la justicia de uno. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia. Aquí estamos tomando las dos partes de la obediencia de uno, la obediencia pasiva y la obediencia activa. Los muchos serán constituidos justos. Es decir, somos justificados, aunque somos impíos, pecadores, pero somos justificados por la obediencia pasiva de Cristo y resurrección y la obediencia activa de Cristo. Ya una pregunta más y luego voy a la conclusión. ¿No está Dios mintiendo al declararnos justos si todavía soy pecador? Buena pregunta. ¿No está Dios mintiendo al declararme justo si todavía soy pecador? Y como muchos no entienden esto, ahí es donde está el problema de Creciendo en Gracia. Y de otras iglesias por ahí. Si ya es justo, no puede ser pecador, véase justo. Si ya el Señor limpio su corazón, no se vea corazón manchado, ya tiene limpio el corazón. Dios nos ve así, tú no. Yo no me veo así, ni tú tampoco puedes ver al hermano así. Es Dios el que nos ve así, por una declaración de justicia. Porque seguimos pecando. ¿Y voy a ocultar eso? ¿Acaso no dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos? Si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. La verdad no está en él. O como veíamos el miércoles pasado, la lucha de Pablo con el pecado. ¿O es que acaso todos estos del Antiguo Testamento que pecaron no hayan sido regenerados? Como alguna vez me dijeron a mí cuando David pecó con Betsabé y se arrepiente en el Salmo 51, a mí me dijeron, ahí David nació de nuevo. Y yo casi que me trago me lo estaba tragando. No puede ser. Después cuando voy a mirar, jovencito David, conforme al corazón de Dios, adorando al Señor, alabando al Señor y todo eso, ¿cómo puede ser?
O sea, Dios dice aquí, acepta la alabanza de David, lo llama porque es según el corazón de él, lo pone como rey y todo, y ahora porque metió un pecado con Betsabé, entonces no haya sido regenerado. ¿Sabe que eso a mí también me lo dijeron una vez? Porque yo la embarré también, yo cometí un pecado grave, entonces me llegaron encima y me pusieron las manos, como 5 pastores me acuerdo, y me dijeron, no, es que usted no ha nacido de nuevo. Y me hicieron repetir la oración de fe. Y por esas malas enseñanzas yo como 5 veces nací de nuevo. Hasta a mí se bautizaron 2 veces. Gracias, Señor, por su palabra. ¿No está Dios mintiendo al declarar justo si todavía soy pecador? No, porque el pecador es constituido legalmente justo al regalarse de la obediencia de Cristo. El pecado aún le queda, ya ha sido absuelto, pero le queda el pecado. No confundir la justificación con la regeneración y la santificación. Yo soy declarado legalmente justo delante de Dios. Aparezco limpio delante de Dios, aparezco con la justicia de Cristo, eso es justificado. Por eso yo no me puedo perder, no hay condenación para mí. Pero eso es en la doctrina de la justificación. En la doctrina de la santificación, el Señor comienza y arranca de la regeneración a tratar con mi vida, donde Él va a comenzar a santificarme, que es renovar mis pensamientos, cambiar mis actitudes, mortificando mi pecado, que cada día ser más y más como Cristo. Eso se le llama proceso de santificación, y eso no lo hago ni siquiera yo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El creyente comienza a ser perfeccionado por la obra de Dios en su ser, pero eso no es justificación, eso se llama santificación. No lo confundamos. Por no tener eso claro, entonces nos enredamos, y muchos ya van a decir, salvo siempre salvo, y otros van a decir, se pierde la salvación. Por no entender eso. Así que termino con un pasaje diciendo, la justificación es la obra de Cristo por nosotros, donde solo se recibe por la fe, es decir, sin confianza en nosotros, sino solo en Él. Solo en Él. Y aquí hay un ejemplo de lo que es la justificación, hermano. Lucas 18, 9 al 14. Lo leo y termino. Lucas 18, 9. Note, a unos que confiaban en sí mismos como justos. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Es decir, como que nunca hubieran pecado, nunca hubieran quebrantado la ley. Y menospreciaban a los otros, porque ese es el punto. Hermano, aquí le voy a decir ya una enseñanza, un principio. Si usted se ve como justo, usted va a menospreciar a los otros. Si usted se ve tan débil, tan incapacitado y tan pecador delante de Dios cada día, hermano, en vez de caer a los otros, vamos a tratar de ayudarlos. Amén. ¿Es la diferencia? Creo que aquí este pasaje nos va a hablar de la humildad que necesitamos. A algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Todo lo dijo Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Note cómo oraba: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ahora mire lo que dice: esta justicia propia, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Claro que esto le sirve al pastor de la prosperidad. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Eso es lo que decía. Ahora note lo que Jesús dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué Jesús dice que este publicano ahí descendió a su casa justificado? Este entró como justo, este entró como pecador, este salió del templo como justo, este salió como pecador, dependiendo de la gracia de Dios. Y Dios dijo: la justicia
es para el que depende de mi gracia, no para el que depende de su propia obra. Esa es la diferencia entre la religión cristiana. Entonces después me atacaba alguien diciéndome que no hay tal religión cristiana. Sí hay religión cristiana, porque la religión es un conjunto de doctrinas y nosotros tenemos eso. Entonces no somos religión, somos religión, pero cristiana, verdadera. La diferencia entre la religión cristiana y la que no es que ellos allá quieren justificarse o llegar al cielo por medio de sus obras, sus esfuerzos propios. Nosotros llegamos por las obras, por los esfuerzos propios, pero no de nosotros, sino de Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Amén. Oremos.